que el Ministerio Público debería contar con peritos no solo para el tema de medicina legal internamente en los consultorios donde se hace la evaluación pericial, sino también en peritos que vayan al campo, peritos psicólogos, porque a veces solamente se permite, o estamos acostumbrados ingenieros. Todavía en este nivel, en pleno 2025, todavía no se ha evolucionado en algunas especialidades, como por ejemplo peritos psicólogos que vayan al campo para ir a detectar mucha información que no solo es la información de ingeniería, arquitectónica y otras, sino también del comportamiento, para ir acercándonos a la verdad, porque la justicia se realiza cuando nos acercamos a la verdad. Entonces invito a nuestras instituciones a que sean proactivas. Estéreo Diplomat Radio 92.1 FM. El resultado de esta tragedia en nuestra ciudad de Trujillo. Vamos a ver de qué manera nos deja una lección, una mirada psicológica ante esta tragedia de esta caída del techo en este establecimiento comercial en nuestra ciudad de Trujillo. Vamos a darle la bienvenida al psicólogo Iván Terbullino. Él es director de pericias psicológicas. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, señor Alex, y gracias por su gentil invitación. Debo comentar a sus oyentes, seguro a sus seguidores, el espíritu artístico que usted transmite al describir también a otros artistas. Y pensaba también, enlazando con el tema del daño moral, en este accidente, y en general en todo accidente, cuando hay ciertas negligencias que, digamos, en las investigaciones se demostrarían, vamos a ponerlo como hipótesis, y que terminan en accidentes fatales incluso. Entonces, dentro de esta complejidad, una de las aristas es valorar al ser humano en todas sus dimensiones, y justo en la dimensión psicológica, en términos legales se llama daño moral, es decir, indemnizable, un daño que cuando se demuestra que ha habido esta situación de negligencia, por lo menos, tienen legalmente los deudos, las personas que han sufrido, digamos, lesiones, etcétera, de ser indemnizadas, no solamente en lo que se conoce como lucro cesante, daño emergente, es decir, lo que dejan de ganar, los gastos que les confiere toda su salud, etcétera, sino el daño moral que en varios aspectos se demuestra con informes incluso psicológicos periciales. ¿Por dónde comienza el estudio, el conocimiento para llegar al daño moral que están sufriendo los familiares de personas, inclusive que aún están en observación? Vayamos a lo que usted ha traído, el tema central que nadie lo está tocando prácticamente en los medios de comunicación. Se van en información y lo mismo. El daño moral, ¿dónde queda? Muy cierto. El primer punto de partida es este constructo legal de daño moral aterriza en afectación psicológica. Psicológicamente hay que demostrarlo con informes periciales que no son informes clínicos, hay que diferenciar esto, es decir, en este caso no van por voluntad propia, sino van porque van a demandar a quien ha generado ese daño. En general, hablemos más allá del accidente, incluso esto se ve también en accidentes de trabajo, en distintos aspectos de la vida cuando entran en conflictos legales. Pero esto del daño moral que ocasionan los accidentes, ¿no?, dentro de un establecimiento o fuera de un establecimiento, no se tiene en cuenta. Porque, a ver, un bombero, ¿no?, rescata a un personaje de un incendio. Este señor ya se asustó. Este señor ya no está normal, ¿no? Pero lo siguen tratando como si estuviera de una manera, de una actitud normal. Entonces, por ahí nos damos cuenta de que no hay una cultura de prevención, ¿no?, del respeto o del cuidado moral que debemos tener con los accidentados. Muy cierto, y esto pasa por la valoración del ser humano. Pues decía, el tema de cómo usted engrandece el arte musical, en este caso, denota en su formación
esa valoración por el ser humano, un aspecto del ser humano, ¿no? ¿Cuántos dejarán de hacer algún arte en este accidente? ¿Cuántos dejarán de poder expresar afecto? He visto casos diversos. Se truncan. Cuando, por ejemplo, sufren un daño, por decir, al brazo y no pueden cargar o bailar adecuadamente en el 15 años con su hija, por ejemplo, eso es daño, eso es un detalle, pero importante en su historia de vida, que incluso los jueces están valorando no solo el tema del daño moral, sino al proyecto de vida, que es otro espacio también que hay que demostrarlo, insisto, con las pericias psicológicas, porque tampoco se trata de que alguien vaya donde el psicólogo y le cuente una historia fantasiosa y entonces el psicólogo emita un informe. No, hay protocolos, hay toda una serie de estándares que cumplir para que salga un informe psicológico pericial, forense, porque va a ir al foro judicial y entonces se va a demostrar que sí ha habido esta afectación psicológica en sus 3 dimensiones, por lo menos: emocional, cognitiva y de la voluntad o del comportamiento. En muchos casos yo agrego particularmente el tema de la afectación a su honor, a su buena reputación, etc. En algunas situaciones donde ha habido esa situación de daño a la persona intencionado, que no es exactamente en este caso, entiendo que no ha habido una situación complicada, pero sí podría darse, por ejemplo, si cuando en pleno rescate los dueños, digamos, de ese espacio no hayan dado todo el trato adecuado, incluso de repente vamos a hipotetizar, hayan limitado el apoyo. Entonces ya involucra cierta situación más compleja que hay que demostrarlo con las pericias. Ahora, los periodistas, los medios, ¿no?, tratan de arrinconar a la autoridad, a las instituciones, pero es un proceso, doctor, es un proceso de investigación, de poder llegar, ¿no?, a quiénes son los culpables, ¿no? Pero algunos que sí están vinculados y salen, como dicen en mi barrio, con el pie en alto y demandas, denuncias, pero lo que estamos tratando sobre este tema, ¿cómo queda? Exacto. Este tema del daño moral no solamente lo considera el Código Civil con el fin de indemnizar, de sanar, reparar de alguna forma. Pero no cuesta pues una pierna o una vida por más dinero que, exactamente, ¿no? Sino también tiene el otro componente punitivo, es decir, que quienes de alguna forma estén en los mismos actuares, otras construcciones, otros puentes, etcétera, esa es la prevención, tengan también esa vacuna psicosocial, llamémosla así, de que un antecedente, exactamente, de que una situación de esa manera, un descuido, no debe una negligencia ya involucra. Entonces, esto en otros países estarían indemnizando a los deudos por millones de dólares, porque estamos hablando de la vida humana, estamos hablando de proyectos de vida. Por eso digo, y en nuestro país todavía es percibo que los daños todavía se están valorando más en los aspectos materiales, el daño material, el daño a las cosas. He visto procesos donde ponen, por ejemplo, demandas cuando ha sufrido digamos el golpe, la ruptura de los vidrios de un auto, con mayor monto que la indemnización al sufrimiento humano, ¿no? Indemnizan por 30.000 soles por algo material, pero 5.000 soles por el daño al sufrimiento humano. Eso cuando debe ser al contrario. Cuando deberíamos valorar humanísticamente todos estos procesos. Doctor, ahorita se me viene a la mente, mire, en Japón, en Kobe, hubo un terrible terremoto hace unos años y estuvieron ahí peruanos trabajando. Se salvó un trujillano, mi gran amigo, y bueno, pues lo salvaron los rescatistas, lo pusieron nuevamente y se regresó a Trujillo. Pero esta cultura que tienen los japoneses ante una ciudad sísmica o asísmica, respetan mucho, ¿no? Y tuvo que el gobierno de Japón enviarle cada mes una cierta cantidad de dinero para que de repente pues no se siga curando, o eso es lo que el gobierno de Japón o de otros países da al accidentado, ¿no?
Es muy cierto, en otros países sí se tiene esa cultura. Esa valoración, no solo la valorización, sino valoración, que ya es una cuestión que escapa a lo monetario. Ajá. Es una cuestión de filosofía de vida. Y yo quisiera enviar esta reflexión también a todo emprendedor, a todo empresario que trabaja con talento humano, no con recursos humanos, sino talento humano. Es otra consideración, no es un recurso más como el tecnológico, el recurso la mano de obra, sino es el talento humano que mueve todo con su inteligencia, con sus emociones, incluso con su trato a los clientes, etcétera. Ese futuro donde se valore al ser humano es lo que debemos impulsar, fortaleciendo la autoestima, percibo, de los peruanos, que en buena manera, históricamente, todavía falta por construir, por fortalecerla. Por eso existen frases como el cholo barato. Ajá, todavía, digamos, pues ven la hora hombre minimizada y además por el tema del desempleo, porque obviamente esto hay que verlo como parte de un conjunto de nuestro sistema social, político, económico, de cómo se están haciendo las cosas en el Perú. Y evidentemente esto es solo un síntoma de muchas situaciones complejas que son fruto de la corrupción de los congresistas en particular, fruto de repente de no permitir que las autoridades que realmente deberían serlo, porque son personas que sí tendrían dignidad, que sí valorarían a los vecinos, alcaldes que realmente defenderían a los vecinos, a sus conciudadanos, y no estarían defendiendo su lucro personal. Esos aspectos terminan en tragedias de este tipo. Y esa es una mayor tragedia, porque cómo pues, si a mí me dan un cargo y tiene que ser un profesional en el cargo, ¿no?, para poder hacer el estudio del mantenimiento, ¿no?, del mantenimiento, ¿no?, yo voy a negociar una opinión técnica, profesional en un inmueble, ¿no?, que se ha hecho para el público, ¿no?, y queda a un lado por la parte económica, por el soborno, ¿no?, o como dicen en México, por la mordida, la mermelada, ¿no? ¿Qué les importa el pueblo? ¿No? Hay un dicho bien cierto en la sierra, ¿no? Entregan el muerto mal embalado, así, ¿no? ¿Y qué importa que venga, pues se caiga un techo, que se resbale a alguien porque está mal hecho esa ubicación de las escaleras? No les importa, no están capacitados, no están preparados para estas tragedias, ¿no? Y hay que prevenir. La prevención significaría debería el gobierno invertir mucho en prevención, formando mentes preventivas, y esto no es una cuestión de solo en el trabajo, esto debería ser parte de la educación. Los niños deberían aprender desde pequeños, porque el sistema les permitiría a tener instituciones educativas saludables y con prevención, con mentalidades preventivas de accidentes. Muchos accidentes se dan en los niños por situaciones muy comunes y frecuentes que serían fácilmente manejables justo con el enfoque preventivo. Y ni qué decir en situaciones laborales, empresariales, como la que estamos viendo. Eso hace rato, y ya existen incluso sistemas ISO, la ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, entre otros aspectos que debería permitir esta mentalidad preventiva. Insisto, y percibo que la base es la autoestima. Mientras no tengamos empresarios con autoestima que cuiden no solo el nombre de su apellido, su marca, pero con autoestima, porque ahora cuánto va a dañar, por supuesto, esto a la marca que entiendo ya es a priori, tiene que asumir muchas responsabilidades, entiendo, y ya está dañada, y eso es, digamos, algo que se pudo evitar invirtiendo. A veces el tema de dejar de invertir unos cuantos millones a quienes les es fácilmente, porque manejan estos temas con millones, se hubiesen evitado pérdidas humanas. Y esto, insisto, no es solo centrarnos en este caso del Real Plaza de Trujillo. Esto es una cuestión nacional, por lo menos, y no más allá, y nos debe involucrar a toda la sociedad a ponernos a reflexionar, como si hubiese caído una bomba en Hiroshima. Claro. Y entonces los japoneses empezaron a cambiar realmente. Esto tomémoslo así, profundamente. No esperemos que nosotros seamos los amputados, que nosotros perdamos a los pacientes y que suceda nuevamente en otras ciudades. ¿Qué está haciendo su colegio de psicólogos? Entiendo de que deben ser llamados por el gobierno central
para que se pongan de acuerdo, ¿no? ¿Cómo se puede mejorar, direccionar una cultura de la prevención ante estas tragedias, ¿no? Que enlutan muchísimo? Muy cierto. Y aquí extendería la pregunta a todos mis colegas. Invitaría a todos los colegas que nos estén escuchando, ¿qué estamos haciendo como psicólogos? Igual cada profesional reflexiona sobre su institución. ¿Qué estamos haciendo como psicólogos con nuestra institución primera, a la que nos debemos, a la que respetamos y a la que debemos hacer crecer? Porque las instituciones no deben ser estáticas, deben evolucionar. Primero, trabajando en el tema de cero corrupción internamente. Toda institución siempre ha ido manifestando. Yo sé de muchos colegios profesionales que tienen serios problemas de corrupción, y uno de los aspectos que han encontrado quienes están al interior generando esta situación es que los colegas de otras carreras también, los profesionales de otras carreras, no se involucran con su colegio. Por eso es que algunos de ellos están inertes o están poco proactivos a manifestarse, por ejemplo, en situaciones como esta. Entonces, si no tenemos, por ejemplo, un colegio profesional proactivo, y eso invito a los decanos de cada región, así como a la decana nacional, a que se manifieste cordialmente. Decana, por favor, manifiéstese qué estaría pasando en todo el tema de la ausencia de prevención y en la detección de responsabilidades. Y yendo al punto técnico, por ejemplo, percibo que el Ministerio Público debería contar con peritos no solo para el tema de medicina legal internamente en los consultorios donde se hace la evaluación pericial, sino también en peritos que vayan al campo, peritos psicólogos, porque a veces solamente se permite, o estamos acostumbrados todavía en este nivel, en pleno 2025, todavía no se ha evolucionado en algunas especialidades, como por ejemplo peritos psicólogos que vayan al campo para ir a detectar mucha información que no solo es la información de ingeniería, arquitectónica y otras, sino también del comportamiento, para ir acercándonos a la verdad, porque la justicia se realiza cuando nos acercamos a la verdad. Entonces invito a nuestras instituciones a que sean proactivas. Las instituciones no son propiedad de los colegios profesionales, por lo menos no son propiedad de nadie, es propiedad, entre comillas, más bien del colectivo. Claro. Pero a veces cuando no se compromete, aparecen estos fenómenos. Invito a que todos los colegios profesionales, por supuesto, hagan ese ejercicio. Doctor, en realidad que este tema es lindísimo. A mí me encanta como un gestor cultural, ¿no? Nadar por ahí, ¿no? En la investigación de cómo se puede mejorar los servicios, las orientaciones, ¿no? Cómo se puede en cada especialidad del arte y la cultura, ¿no? Se puede aprovechar el talento de cada integrante. Por ejemplo, en las Olimpiadas de los colegios profesionales de la libertad, ¿no? Cada año están preocupados en participar, ¿no? En estas Olimpiadas de los colegios profesionales de la libertad. Veo que desfilan como 2, 3 cuadras de gente de todos los colegios profesionales. Así deben reunirse para reclamar un derecho que les asiste a cada uno de los integrantes de los colegios profesionales, a los decanos, ¿no? Reunirse para poder pedirle al gobierno central: oiga, ¿sabe qué, señor? Nosotros también existimos. La paz social, el ver una sociedad no solamente tranquila, sin indicadores graves de delincuencia, etcétera, va a surgir, vamos a poder crearlo, y ojalá en Trujillo eso empiece a florecer, porque eso sabemos que los índices de criminalidad, así como en Lima, son graves, y esto por supuesto son síntomas de varios aspectos de descuido social, político, económico que estamos arrastrando año tras año, y todos los profesionales necesitamos ampliar nuestra percepción de la realidad, no quedarnos en el plano solo técnico de nuestra especialidad, claro, obligatoriamente por un tema de deber moral. Incluso los códigos de ética de los colegios profesionales hablan siempre de esa responsabilidad social, de esa proyección a la sociedad. Entonces, en cumplimiento de esos códigos de ética, todos los profesionales de la carrera que seamos, digo, en general profesionales, todos ciudadanos, me atrevería a decir, tenemos ese compromiso de ir a ver qué está pasando en nuestra comunidad,
en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro país, para empezar a aportar organizadamente, porque tampoco se trata de individuos que puedan hacer, no vamos a hacer mucho como individuos, necesitamos tejidos sociales organizados, los colegios profesionales serían uno de ellos, pero que no velen solo intereses a veces personales o incluso a veces solo de su profesión, sino que estén abiertos a la sociedad, porque a ellas además nos debemos. Si la sociedad está patologizada, como los índices de criminalidad lo están demostrando, vamos a tener mayores problemas en salud mental, en toda la diversidad, vamos a tener problemas en la salud psicológica de la población, y estamos viendo cómo muchos autoridades que tienen síntomas psicopáticos están más posicionados, más empoderados, y a veces dirigiendo a la policía, esta institución tan importante, cuyo código de ética seguro, que habla de proteger a la población, se está haciendo a veces lo contrario. Estamos viendo casos de asesinatos públicamente. Sí, pues, doctor, para finalizar, muchísimas gracias, doctor Iván Terbullino. ¿Usted de Lima? Bueno, yo he nacido en Huancavelica, Pampa. Huancavelica, qué bueno, qué bueno. Para finalizar, yo quiero preguntarle, ¿usted cree que las autoridades, los mandatarios, tienen una salud mental casi completa o deficiente? Estoy muy preocupado porque estoy viendo varios indicadores de muchas autoridades y de las más altas autoridades, empezando de la presidenta y de los congresistas, ni qué decir, muchos de ellos dan síntomas de patologías serias, síntomas de sociopatías serias, y son quienes están tomando decisiones por los peruanos. Por ahí un tip que me atrevería a sugerir es que, por favor, cada partido político, cada militante exija que sus candidatos al Congreso y a la presidencia pasen por una evaluación psicológica, ni siquiera una evaluación psicológica simple, sino pericial, con el compromiso de que se transparente incluso sus resultados, si es que así lo desea el candidato. Eso yo creo que le va a dar mucho marketing al candidato, al Congreso, a la presidencia, que se anime y vaya con esa transparencia. Y que utilice para su campaña, ¿no? Por ejemplo, yo que voy a ser congresista, aquí está mi documento que me han hecho un examen psicológico. Su informe psicológico pericial. Su informe pericial. Muchísimas gracias, doctora. Qué gusto de tenerlo por acá en Trujillo. Y cuando vuelva, aquí estamos. Muchas gracias a usted, señor Alex, y también muy emocionado de estar en su programa, y felicito, por supuesto, por este mismo espacio. Gracias a usted. Si no me conoces, me doy por conocido. Alex es mi nombre, Sánchez Guillén mis apellidos. Pepe Santillán, muchísimas gracias. Hasta mañana con el anfitrión de la radio, que se traduce radio, Usted sintoniza Estéreo Diplomat Radio 92.1 FM en Cepita 450, Centro Histórico de Trujillo.